La imagen es perturbadora. Un cuerpo que se consume lentamente en las llamas del crematorio, mientras los vivos nos preguntamos: ¿qué siente el alma en ese momento? ¿Hay dolor? ¿Hay conciencia? ¿Hay sufrimiento mientras las llamas ascienden y devoran lo que alguna vez fue materia viva? Es una pregunta que no nace de la ciencia, sino de algo mucho más profundo, de la angustia humana ante el misterio de la muerte. De nuestra necesidad ancestral de saber si algo de nosotros sobrevive. Y si ese algo siente, observa o incluso padece. Durante siglos, distintas culturas han ofrecido respuestas, desde el juicio final del cristianismo hasta las reencarnaciones del hinduismo. Pero hoy nos detenemos en una figura fascinante, a menudo incomprendida: Baruch Spinoza, el filósofo que habló del alma, del cuerpo y de la eternidad como nadie antes lo había hecho. Ni nadie después se atrevió a repetir con tanta audacia. Spinoza no creía en el alma como una entidad que se separa del cuerpo y flota en otra dimensión. Su visión era más radical y más inquietante. Según él, el alma no muere con el cuerpo, pero tampoco viaja al cielo ni al infierno. En su universo, no hay castigo, ni recompensa, y, por lo tanto, no hay sufrimiento después de la muerte. Pero lo que plantea va mucho más allá. El alma es una forma de pensar el cuerpo, y lo eterno no empieza cuando morimos, sino cuando despertamos. ¿Y entonces? ¿Sufre el alma mientras el cuerpo arde? Para responder a esta pregunta, primero hay que desmantelar todo lo que creíamos saber sobre lo que somos. Spinoza vivió en el siglo XVII, en un mundo profundamente religioso, donde la mayoría creía firmemente en un alma inmortal separada del cuerpo. Pero él, expulsado de la comunidad judía por sus ideas heréticas, propuso una visión absolutamente diferente: Dios no está fuera del mundo. Dios es el mundo. Todo es Dios. Y tú también. En su obra, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza construyó un sistema filosófico en el que mente y cuerpo no son dos cosas distintas, sino dos modos de una misma sustancia. Lo que tú llamas alma no es un fantasma que habita dentro de ti, sino la idea de tu cuerpo. Así de simple. Así de radical. El alma, decía él, es el pensamiento del cuerpo. Y por lo tanto, mientras el cuerpo existe, el alma lo refleja, lo piensa, lo siente. Pero cuando el cuerpo muere, ¿entonces desaparece también el alma? Aquí es donde todo se vuelve inquietante. Spinoza responde que una parte del alma sí muere con el cuerpo, aquella que estaba atada a las percepciones, a los recuerdos, al movimiento orgánico, al tiempo. Pero hay otra parte que permanece, una parte que no depende del cuerpo físico, ni del tiempo, ni del miedo. Esa parte es eterna. Y si es eterna, no nace ni muere, simplemente es. Y eso, según él, es lo único que importa. Por eso, cuando alguien muere, cuando su cuerpo es cremado, no hay alma flotando, ni espíritu sufriendo, ni conciencia atrapada en las llamas. Todo eso, decía Spinoza, son imaginaciones infantiles nacidas del miedo a desaparecer. Para él, el verdadero sufrimiento no está en la muerte, sino en la ignorancia de lo eterno mientras estamos vivos. El dolor no ocurre cuando el cuerpo arde. El dolor es vivir sin comprender que ya somos eternos, aquí y ahora. Y esta afirmación cambia radicalmente nuestra forma de mirar la cremación, el entierro, y la misma idea del más allá. Para Spinoza, el alma no necesita esperar a la muerte para liberarse. De hecho, no hay tal liberación. Lo que hay es una transición de lo temporal a lo eterno. Y eso solo ocurre si durante la vida hemos aprendido a ver con los ojos del entendimiento, no con los de la imaginación. La mayoría de las personas, según él, vive esclava de sus pasiones, miedos y emociones. Vivimos como hojas llevadas por el viento. Nos dejamos arrastrar por lo que ocurre, por lo que sentimos, por lo que deseamos o tememos. Y mientras tanto, nuestro pensamiento está ligado al cuerpo de forma frágil, superficial, vulnerable. Pero hay un camino diferente, el camino del conocimiento verdadero. Spinoza lo llamó el tercer género de conocimiento, una forma de percibir las cosas no como cambiantes, pasajeras o personales, sino como expresiones necesarias de una realidad eterna. Cuando logramos esa visión,
que no es mística, sino racional, una parte de nuestra alma se conecta con la eternidad. Y esa parte, esa comprensión profunda, es lo único que sobrevive a la muerte. Así que si una persona vivió toda su vida presa del odio, la ambición, la vanidad o el miedo, y nunca se detuvo a comprender su lugar en el cosmos, entonces su alma se extinguirá junto con su cuerpo. Nada quedará. Como una vela que se apaga sin haber iluminado nada. Pero si alguien, aunque solo sea una vez, logró ver el universo tal como es, si entendió que todo está conectado, que no hay mal ni bien absolutos, sino solo leyes que se cumplen, entonces ha tocado la eternidad con su pensamiento. Y esa huella permanece. No como un yo, flotando en el más allá, sino como una forma de entender que trasciende la carne, el nombre, la historia. Por eso, Spinoza nunca habló de cielo ni infierno. Ni de castigo ni de juicio. Todo eso lo consideraba fantasías para controlar a los hombres mediante el miedo. Para él, el verdadero infierno es vivir en la ignorancia. El verdadero castigo es no haber amado la verdad. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve tan radical como liberador. Porque si el alma sufre durante la cremación, eso solo puede significar que seguimos atados a una visión infantil de la existencia. Que creemos que somos un yo, separado del universo. Que tememos el fuego porque creemos que nos quema, cuando en realidad, ya no hay un nosotros, hay solo materia que regresa a su origen. El alma, decía Spinoza, no se va, no se eleva, no llora ni grita. El alma, si ha comprendido, permanece como claridad en el orden eterno de las cosas. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier promesa de resurrección. La escena de un cuerpo consumiéndose por las llamas suele despertar en nosotros una mezcla de horror y reverencia. Sentimos que algo sagrado está ocurriendo, aunque no sepamos exactamente qué. Nos preguntamos si esa persona, de algún modo, sigue ahí. Observando. Sufriendo. Esperando. Pero Spinoza diría algo completamente diferente. Diría que lo que vemos no es un drama sobrenatural, sino el cumplimiento perfecto de las leyes del universo. Diría que ese cuerpo, ahora reducido a cenizas, nunca fue una cosa separada del todo, sino una expresión temporal de la única sustancia eterna que existe, la naturaleza, Dios, el universo. Como queramos llamarlo. Y lo más perturbador de todo es que, según él, esa persona no está en otro lado. No ha volado al cielo ni ha descendido a ningún infierno. Lo que fue capaz de entender profundamente durante su vida, eso que captó con claridad y amor intelectual, permanece. No como una identidad flotante, sino como un modo de ser en el orden eterno de la existencia. Entonces, ¿sufre el alma durante la cremación? La respuesta de Spinoza es desconcertante porque no hay un alma como tú crees que la hay. No hay un tú, separado, dolido, consciente en otra dimensión. Lo que tú llamas yo, es una forma efímera de pensar tu cuerpo, y cuando ese cuerpo se extingue, esa forma también desaparece. A menos que hayas alcanzado algo más profundo, la eternidad del pensamiento verdadero. Para él, morir no es perder la vida. Morir es no haber vivido desde la comprensión. La muerte solo es un problema para quienes han vivido desconectados de la necesidad infinita del universo. Para quienes han querido controlar lo incontrolable, resistir lo inevitable, ignorar lo eterno. Pero quienes han comprendido, aunque sea por un instante, que todo lo que existe sigue un orden perfecto, que la libertad no está en escapar del destino sino en aceptarlo con claridad, esos han tocado lo que Spinoza llama la parte eterna del alma. Y esa parte, aunque no siente, ni recuerda, ni desea, permanece en el todo con una paz que ninguna llama puede quemar. Quizá por eso, para Spinoza, no hay que temer a la muerte. No hay que aferrarse a la idea de un alma sufriente, ni buscar consuelo en visiones antropomórficas del más allá. Lo importante, lo único verdaderamente importante, es cómo vivimos. Cómo pensamos. Cómo comprendemos. Porque en esa comprensión, decía él, habita la eternidad. Y si hay algo que permanece después de que el cuerpo ha sido reducido a cenizas, no es un espíritu vagando en el aire, sino la luz de un entendimiento que alguna vez fue capaz de ver el universo como realmente es.
Así que cuando pienses en la muerte, cuando imagines tu cuerpo o el de tus seres queridos enfrentando el fuego, no pienses en sufrimiento. Piensa en liberación. Piensa en fusión. Piensa en retorno. Y si quieres que algo de ti permanezca después, no reces por el cielo. No temas al infierno. No te aferres a la idea de alma. Busca la verdad. Ama el conocimiento. Comprende. Porque solo quien ha vivido desde la eternidad puede trascender verdaderamente la muerte.